buenas, ¿cómo le va a todos? Espero que bien. Hoy vamos a ver un poquito lo que son los mercados, pero obviamente el título, ¿no? Pusimos lo que serían las herramientas, algún indicador, obviamente hay varios, que tengan que ver para poder seguir la tendencia, ¿sí? Algo interesante que les puede servir muchísimo a los nuevos, a los medios y a los no tan nuevos, los viejitos, ¿sí? Así que bueno, vamos a ver un poquito eso, vamos a recorrer un poco algún par de indicadores, sobre todo los más conocidos. Y bueno, veremos seguramente para la próxima clase, ¿no? De esta escuelita de Planeta Pepe, vamos a ver lo que tiene que ver con algún indicador también que tenga que ver con los osciladores, ¿sí? Como por ejemplo el RSI, el estocástico, el MACD, el Williams, y así hay cientos, ¿sí? Obviamente que en este momento, este turno le toca a lo que tiene que ver con los indicadores que te ayuden a seguir una tendencia. Obviamente que uno la puede ver gráficamente, no la tendencia alcista, bajista, pero un par de indicadores te pueden guiar, obviamente, para poder proyectar a futuro un posible cambio de tendencia o una continuación de esa tendencia, ¿no? Así que, bueno, vamos a pasar ahí, ¿sí? Vamos a pasar un segundito acá en la gráfica. De fondo estamos viendo lo que tiene que ver con Bitcoin, velas diarias, ¿sí? Que está ahí todavía revoloteando. Vamos a ver qué pasa hoy, si sube a los 40 o baja debajo de los 39.500. Pero el tema más importante no es el análisis técnico ni fundamental, sino vamos a ver un poquito lo que tiene que ver con medias móviles, ¿sí? Por ejemplo, sabemos nosotros, voy a hacer siempre los ejemplitos con algún dibujito, ¿sí? Pero para que tengan una idea, ¿sí? Una media móvil puede ser, puede tener distintos tipos de métodos la media móvil, ¿sí? La mayoría utiliza lo que tiene que ver con las medias móviles simples, ¿sí? Pero existen otro tipo de métodos que tiene que ver obviamente con el pasado del precio, ¿sí? No sé si ustedes saben, pero cuando vos agregás una media móvil, esa media móvil que vos estás agregando, muchos no saben ni por qué se agrega la media móvil, ¿no? No saben por qué es simple, por qué es exponencial, por qué es ponderada, por qué es más agresiva, por qué el periodo es de 20 o de 200. Todo eso que les voy diciendo es lo que voy a tratar de explicar un poquito, obviamente, en estos 30 minutitos, 40 que vamos a estar, como para que tengan una idea y que te pueda servir como para poder apoyarte a la hora de hacer una entrada, ¿sí? Así que bueno, primero vamos a entender esto. No importa la vela, la temporalidad. En este caso, el ejemplo es con velas diarias. Puede ser con velas de 1 minuto, de 5, de 15, de M30, ¿sí? Así que bueno, supongamos que esto es la temporalidad que vos operás o una temporalidad más grande para poder ver la tendencia. A simple vista, podemos ver, partiendo de acá, ¿no? ¿Se acuerdan ayer que explicamos algo de Fibonacci? Partiendo de acá es una tendencia alcista, obviamente con los fractales, que también voy a llegar a explicarlos, con sus impulsos y con sus retrocesos, ¿no? Bien, estos son impulsos y retrocesos del impulso anterior, ¿bien? Para formar los distintos tipos de ondas que hay. Pero bueno, en este momento vamos a ver las tendencias y tratar de entender un poquito por qué muchos utilizan, por ejemplo, la más conocida, que es la media móvil, ¿no? La media móvil es una de las herramientas, el indicador más utilizado por los traders, ¿sí? La media móvil siempre la vas a encontrar en todas las plataformas, solamente tenés que buscarla. En este caso acá, por ejemplo, nosotros podemos poner Moving Average, o podés poner media móvil, M, por ejemplo, acá podemos poner, a ver si vamos a poner, a ver ahí, o encontramos alguna que tenga 2 o 3 para dar un ejemplo. Acá tenemos cruce de medias. A ver, vamos a hacer así más fácil para explicarles. Van a ver que va a ser más fácil. Voy a pasar a la gráfica, a otra gráfica, para poder explicarles un poquito más fácil, para que entiendan los que no saben ni lo que es una media móvil, ¿sí? Bien, voy a ir un segundito a ver si tengo acá a mano. Ahí está. Bien, voy a pasar a otra gráfica. Es lo mismo, lo que importa es explicar un poquito lo que es la gráfica tendencial, ¿sí? Acá, por ejemplo, tengo una media móvil, pero vamos a hacer el ejemplo de que no tuviéramos nada. Voy a eliminar todo esto que está acá. Todos los indicadores que están de fondo, uno por uno, vamos a sacarlos. Voy a sacar esta ahí, voy a sacar todo. Va a quedar limpia la gráfica, ¿sí? Para que entiendan un poquito. Solamente vamos a hablar de distintos tipos, no solamente medias móviles. Obviamente existen, por ejemplo, otras herramientas, otros indicadores que vamos a estar viendo. A ver, ahí voy a sacar un segundito. Esto va a quedar limpio, solamente velas japonesas. Ahí está, ahí quedó limpio, ¿sí? Supuestamente la gráfica está pelada, solamente estamos viendo velas japonesas, ¿bien? Voy a explicarles primero voy a insertar lo que es un indicador, ¿sí? Recuerden que los tendenciales pueden ser varios.
Seguramente vamos a comenzar con lo que tiene que ver con la Moving Average, que sería el promedio en una media móvil, ¿no? Así que voy a poner una media móvil bien exagerada, voy a poner una media móvil de 100, voy a ponerla gruesa, bien ancha, como para que puedan verla, y fíjense cómo trabaja. Esa media móvil, esa que voy a poner, un color verde, puede ser en el método de la media móvil, que sería cómo va siguiendo el precio, puede ser simple, puede ser exponencial, puede ser weight o puede ser smooth, que sería la ponderada, ¿sí? Son varios métodos, inclusive hay algunos que van se van como haciendo híbridos, se van mezclando, ¿viste? Pero vamos a poner una media exponencial, ¿sí? La podés cerrar al cierre, que sea la media, que sea, bueno, ahí tienen otras opciones también, pero no los quiero complicar mucho, ¿sí? Vamos a ir a lo simple. Así que pongo una media de 100 sin desplazamiento, ahí la tiro, ¿ven? Ahí estamos con una media de 100, la estamos viendo. ¿Qué ven ahí ustedes si tienen que operar en intradía? Una tendencia alcista, ¿sí? Bien, yo les voy a dar unos tips. Eso es una media móvil exponencial, perdón, una tendencia bajista, disculpen, una tendencia bajista donde el precio viene a visitar a la media móvil, pero no rompe para irse hacia arriba. Fíjense que siempre la media móvil está por encima de las velas. ¿Por qué le puse de 100? También le puedo poner es una tendencia bajista, le puedo poner una media móvil. Miren, vamos a ver un ejemplito con una media móvil tendencial. Obviamente que sea más chiquita para que vean cómo el precio empieza a zigzaguear esa viborita por el precio, obviamente por las velas japonesas. Le voy a agregar otro color, vamos a poner 3 velas, 3 medias para que entiendan un poquito algo interesante. Voy a poner 21 periodos, que se utiliza muchísimo, que tiene que ver con un número de Fibonacci. Lo pongo bien exagerado el color para que vean, ¿sí? Esto vamos a agregar una tercera más y de pasada les dejo una técnica que les puede servir, ¿sí? Y vamos a agregar una tercera, más chiquita todavía, una media móvil, en vez de 21 exponencial le vamos a poner de 8 y le voy a poner color, no sé, a ver, naranja, vamos a ponerle un naranja, ahí está, ¿sí? También exponencial. Y la tiramos ahí naranjita. Bien, bueno, ahí van viendo. Bueno, ahora, estas 3 medias móviles, ¿por qué una está por encima de la otra? Por el periodo. El periodo, si yo amplío acá un poquito y vemos las velas, la vela, esta que está saliendo nueva, supongamos si estamos en temporalidades de, no sé, de H1, en este caso estamos en H1. Esta vela que todavía no cerró porque no terminó la hora, recién son las 20:10 en mi país, es la vela número 0, se le llama vela 0, ¿sí? Cuando se termina de formar la vela, pasa a ser vela número 1, ¿sí? Ahora, eso se cuenta de derecha a izquierda. Por eso el periodo, por ejemplo, en la naranja, esta que pusimos, que fue el periodo 8, sería a partir de la vela 1, que sería esta, la que ya está formada, la que está a la izquierda, no la que todavía se formó, que es 0, ¿sí? Eso sirve para los que arman bots. Bueno, la vela 0 es la que se está formando, la que se formó, la que está a la izquierda pegada, esa es la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hasta acá sería el promedio que va llevando siempre la media móvil de 8, ¿sí? Después depende si es exponencial, si es simple, si es ponderada, ¿sí? Eso depende también. Bien, en este caso las 3 son exponenciales, por ejemplo la de 21, que sería el periodo, esta vela no terminó, así que se cuenta de acá hasta acá 21 velas, ven ahí vamos. 13, 14, 15, ahí, a ver, ahí tenemos 21 velas, ¿sí? Hasta acá sería el promedio de la media móvil de 21 periodos, obviamente que viene haciendo promedio con todo lo anterior, ¿no? Pero eso es lo que voy. La de arriba, que está por encima, por eso es una tendencia bajista, porque el precio está por debajo, va hacia abajo y la media va por encima. Lo que nos está diciendo esa media es que hay 100 velas por detrás, que es el que le hace el promedio a esa de 100. Y si fuese de 200, sería de 200, ¿sí? En este caso estamos hablando de medias móviles, ¿sí? ¿Qué podemos utilizar, por ejemplo, como estrategia? Yo te dice el ejemplo en exponencial. Mira, fíjate cómo cambia este es exponencial. Lo voy a pasar a simple para que vean cómo cambia el movimiento de esa viborita, ¿sí? Vamos a achicarlo un poquito para que vean. Primero voy a sacar esto así. Voy a achicar un poquito. Fíjense en la naranja, ¿sí? La voy a poner simple. Es exponencial. Para que vean cómo cambia también la dirección, el movimiento. Va a estar ahí cerca, pero fíjense, observen. Si están viendo ahí, miren ahí. ¿Ven? Ahí cambió un poquito, ¿ven? Porque es simple, exponencial, es quizás un poquito más agresiva. Sí, obviamente tienen sus fórmulas, cada una, no me voy a poner a explicar cada una de las fórmulas, pero bueno, la más utilizada es la simple y la exponencial, ¿sí?
Obviamente las otras también, hay varias, ¿sí? Así que bueno, por ejemplo acá lo que podemos utilizar nosotros hablando de lo que tiene que ver con tendencias, ¿qué están viendo ustedes acá? Una tendencia saludable bajista, ¿no? ¿Por qué? Porque las medias móviles están por encima, inclusive la principal, ¿sí? Vos podés tener una media móvil de 100, una de 50, mira, vamos a poner esta de 50 y les voy a explicar un truquito que les puede servir, y esta de 8 la voy a poner, en vez de 8 le voy a poner 13, un poquito más, ahí le puse 1, disculpen. Número 13, que es un número de Fibonacci. Podés agarrar, ¿se acuerdan ayer que explicamos lo que tiene que ver con Fibonacci? Bueno, le ponemos 13, que sería el número de Fibonacci, a la primera, o le podés poner 8 o 5, ¿sí? Le ponemos 13, ahí está, esa es de 13. A la otra le ponemos, en vez de 50, le tiramos un número de Fibonacci, 55. Por ejemplo, ¿no? Y a esta en vez de 100 le ponemos 144 o 89, que es un número de Fibonacci. Le estoy dando un ejemplo, ¿no? Obviamente, después pueden ver ustedes. Pero miren esto. Acá, por ejemplo, ustedes pueden ver, ¿no? Cuando se cruzan las medias que empiezan a pasar de arriba hacia abajo, ¿no? De arriba hacia abajo, a cruzar las medias. Por ejemplo, la media más chica cruza primero a la de 144, después la de 55, también la termina cruzando y queda por encima la media de 144 de 100 o la más grande, ¿no? Obviamente. Cuando pasa eso, ¿qué podés hacer cuando cierra la vela acá? Buscar ventas. Un ejemplo, entonces vos vas con ventas, ¿sí? Podés usar un stop o cerrar cuando te viene y te toca esta media, o sobre todo la que está en el medio. Pueden utilizar un stop dinámico, que sería, por ejemplo, la media que está promedio entre las dos, que sería esta. ¿A dónde saldrías? Saldrías acá, por ejemplo, ¿sí? O acá, ¿bien? Te volvés a meter de vuelta cuando se cruzan. Acá, por ejemplo, se cruzan, cae, y fíjense dónde saldrían acá, ¿no? Acá saldrías, vas siguiendo el precio, acá no salís, acá no salís, acá no salís, acá no salís, y acá salís, por ejemplo, y te hiciste cierta distancia muy interesante, ¿sí? También podés ir cerrando parciales y podés ir detrás de cada uno de estos altos que están acá, acá y acá, ¿sí? Pero puede ser una técnica utilizar estas tres medias como 2, como 5, como 10, la que quieran, ¿sí? Inclusive podés combinarla con lo que mañana seguramente voy a estar explicando, que son los indicadores, que son los que se utilizan para ver, obviamente, si hay sobrecompra o sobreventa en el mercado, que ya voy a estar con eso explicando, no lo quiero confundir a los nuevos. Por ejemplo, el más conocido es el RSI, ¿sí? Ese es el más conocido, también con periodos, también con métodos, como acá en las medias móviles, cada uno tiene su método, ¿sí? Yo, por ejemplo, armo robots y los métodos trato de buscar el método que parezca más apropiado según, obviamente, la criptomoneda, ¿no? En este caso, el ejemplo es solamente para que puedan ver cómo podés seguir la tendencia si te cuesta, si sos nuevo, con medias móviles. Y podés hacer una entrada, una estrategia a medida que el precio cruza. Vamos a ver en compras, por ejemplo, miren acá. A ver acá. Esto sigue. Miren, acá se cruza, ¿ven? Se cruzan, acá haces la compra. ¿Sí? Obviamente que tenés que salir cuando te toca la amarilla, por ejemplo, ¿no? Y te hiciste una linda distancia de acá hasta acá. O ir por detrás, vela a vela, y salís por acá, ¿no? Obviamente parece fácil. Lo quizás complejo para operar con las zonas tendenciales es esto que está acá, que es obviamente lo que el trader más le cuesta, ¿no? Que son las zonas de consolidación. Estas zonas que le voy a cambiar el color, vamos a poner un poquito más llamativo, más grande, como para que puedan ver ustedes. ¿Ven? Estas zonas son las zonas de consolidación, ¿sí? Son las zonas de cuando el precio comprime, son zonas donde el precio, no sé si ustedes saben, pero el 80% del precio está siempre consolidado y un 20% es cuando recorre esas tendencias. Fíjense que son velas más grandes, capaz que 3 o 4 velas ya llegó hasta acá arriba, y acá hay 3 días consolidando, ¿me entienden? Y hace trampitas, lo que expliqué en los videos anteriores, fallas, climas, trampas, ¿no? Y eso obviamente podés encontrarte con un obstáculo a la hora de operar con zonas tendenciales. Pero si vos operás, por ejemplo, intradía o swing, vos podés buscar siguiendo acá la media cuando se cruza, y vos vas por detrás y fíjate que podés ir siguiendo hasta acá. Yo te diría que no, porque ya se empiezan a cruzar las otras medias móviles. Tampoco quiere decir que tengas que usar 3 medias móviles, ¿no? Podés usar una sola, podés usar 2, podés cambiar el periodo. Por ejemplo, esta de 144 le podés poner un ejemplo, 220, ¿sí? Va a estar más
más tirada, ¿no? Más alejada, son 200 velas desde el principio hacia atrás, ¿me entienden? Es el periodo, el promedio, ¿bien? Así que bueno, eso es lo que les quiero explicar, que puede servir para que ustedes puedan buscar, obviamente, zonas interesantes para operar. Pueden cambiar, por ejemplo, acá podemos cambiar de periodo para que vean. Inclusive esto está bárbaro para agarrar una entrada acá, porque cerrás acá recién. Miren lo que es esto, es tremendo. Todo esto que se recorre es importante, es lindo, ¿no? Obviamente se cruzan de arriba hacia abajo, ¿sí? Lo contrario sería de abajo hacia arriba, como acá, por ejemplo, que hay una pequeña subidita agresiva con un par de velas, pero vos te hiciste algo interesante. También puede pasar esto, que se va para arriba, está por debajo de la media. ¿Qué pasa cuando está por debajo de la media? La tendencia sería alcista, pero también puede pasar que la media esté en el POC. Eso ya se lo expliqué en otros videos anteriores, que cuando el precio interactúa acá en el medio, ¿no? Ahí en el medio va interactuando, por encima y por debajo se produce la consolidación, y las medias móviles obviamente están ahí pegadas las tres, y ahí no te sirve operar. Sí te sirve operar, por ejemplo, eso sería hermoso operar con lo que mañana les voy a explicar, que son los osciladores. Comprar y vender en consolidaciones da mucho mejor resultado que ir a favor de la tendencia también, pero muchas veces vas a agarrar operaciones donde se va a devolver, y los osciladores quizás no funcionan tan bien como en las consolidaciones, ¿sí? Por eso tenés que ajustarte según dónde estés ubicado. Nunca vas a saber si se va a quedar 3 días seguido en consolidación, pero por lo menos tener una gestión de riesgo, ¿sí? Y una estrategia, obviamente. Así que lo que les quería decir, lo que tiene que ver con líneas tendenciales, lo más conocido son las medias móviles, ¿sí? Obviamente podés poner una, podés poner dos, podés poner tres, podés poner cinco, les podés poner el color que quieras, ¿sí? Eso va a depender después de los backtesting que vos hagas antes de meterte al mercado a operar en Gate.io, ¿no? Obviamente. Así que bueno, ahora voy a eliminar todas las medias móviles, ¿sí? Voy a eliminar todo y les voy a mostrar otro tipo de indicadores, ¿sí? Van a ver que los van a conocer, se los voy a explicar. Yo los conozco porque los utilizo en varios bots que voy armando. Obviamente lo hago de hobby, no soy programador, pero me gusta. Conozco el mercado y hago bastante. Esas cositas me gustan mucho. Miren, acá les voy a mostrar, estamos en, voy a ampliar un poquito acá. Vamos a meter otro tipo de indicador que tiene que ver con la tendencia. Así que a simple vista, si vos estás viendo esto, vos ya sabés que acá la tendencia es alcista, y la media móvil, si es por lo menos de 100, tiene que estar por debajo acá, ¿sí? Pero cuando te vas hacia el pasado, ves que viene de arriba y seguramente está consolidando o por encima. Por eso te pueden ayudar mucho lo que son las medias móviles, ¿sí? ¿Entienden a lo que voy? Esa es la idea, ¿sí? Buscarle la vuelta al mercado, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ir a otro tema. Voy a poner un poquito de música mientras, a ver si podemos poner. Hoy no sé por qué no salió el anuncio, por si alguno se sumó, pero bueno, ahí estábamos, ¿sí? Así que bueno, si quieren alguna herramienta tendencial, acá les voy a explicar alguna. Me parece muy interesante la que viene ahora, porque la utilizo para muchas estrategias también. Ahora les voy a explicar, voy a acompañar un poquito de música como para que sea un poquito más lindo, esto saludable, más en compañía, ¿no? Ahí está. Miren, vamos a ir un poquito a lo que tiene que ver con... acá estamos. Eso, ahí me gusta más. Bien, voy a insertar ahora otro tipo de indicadores que también son tendenciales, ¿sí? Recuerden, tendenciales, les puede decir un par, si quieren les voy, anoten o repasen, está bueno, hay cientos. Por ejemplo, la media móvil que les mostré, según el periodo, no importa el periodo, perdón, no importa el método, no importa si es al cierre, a la apertura, al high, al low, si es una media móvil te va a marcar la tendencia, ¿ok? No importa el color que le ponga, lo que importa es que te va a ayudar para guiarte en la tendencia, ¿bien? Después otro que van a encontrar es las bandas de Bollinger, que eso tiene una trampita, seguramente la conocen, ¿sí? Bandas de Bollinger, ahora se las voy a explicar, ¿sí? Otro más es el enveloped, que lo utilizo algunas veces. Después también lo que es, ¿se acuerdan lo que son el Ichimoku? Bueno, el Ichimoku también tiene que ver con líneas tendenciales. Obviamente también el Parabolic SAR, que también tiene que ver con lo que es tendencial, ¿sí? Y el estándar de desviación es otro de los tantos que hay que tienen que ver con herramientas tendenciales para poder buscar una tendencia o para ver cuándo termina, porque por ejemplo ahí les di un tip interesante para hacer una operación, pero también fíjense, antes que se me pase acá, muy interesante también puede ser esto. Miren, fíjense en esto, qué lindo. Un ejemplo, con una sola media móvil vos utilizás el pasado, ¿no? Bien, el pasado, bien. ¿Qué pasa acá? Vos medís
el pasado y de la media móvil. Acá, olvídate esto, desde la media móvil hasta acá, la distancia, supongamos que son, un ejemplo, ¿no? Son, ¿cómo les puedo decir? 20 pips, y de acá hasta acá son 100, y de acá hasta acá son 150. ¿Qué quiere decir? Que mientras más se aleja, más posibilidades tenés de buscar una venta. ¿Por qué? Porque si mirás en el pasado mismo que estamos viendo, no llegó a superar los 100 de distancia, ¿sí? Un ejemplo. Entonces, cuando ya sabés que llega a 100, tenés una gran chance de buscar una venta. ¿Me entienden? Un tip hermoso para que puedan operar. Acá también, ¿ven? Dispara allá arriba. Si vas en compra, tenés que estar muy seguro. Yo ahí ya estaría buscando ¿qué? Estaría buscando ventas. ¿Por qué? Porque la distancia que hay del precio acá arriba, cuando estuvo acá arriba, y la media móvil es muy alejado y tiene que venir a darle un beso, ¿sí? A la vez, todos los que le vengo explicando anteriormente, con los Fibonacci, con las zonas psicológicas que vas marcando en el pasado, eso te puede servir, sobre todo si allá atrás, hay un alto, por ejemplo, ¿no? Si hay un alto que vienen velas acá, ¿sí? Impresionante, sería una venta muy bonita. ¿Por qué? Porque el precio está llegando, toca, rebota y a la vez está alejada de la media móvil, ¿me entienden? Entonces esa media móvil no solamente te va a servir para buscar tendencia, sino también para buscar contratendencia. En este caso la tendencia es alcista, pero si estás haciendo una venta vas en contra de la tendencia. ¿Y por qué la haces? Porque se alejó muchísimo de la media móvil, por ejemplo. Puede ser esta o cualquiera, ¿no? Bien, eso es un tip muy bueno, gente, que nadie le va a decir. Apréndanlo, acuérdense, ¿sí? Ahora vamos con las bandas de Bollinger, Bien, bandas de Bollinger, gente. ¿Saben lo que son las bandas de Bollinger? Bueno, acá les voy a mostrar y les voy a explicar para que tengan una idea. Es algo que lo utilizo bastante, sobre todo en muchas estrategias que suelo compartir, ¿sí? Vamos a ponerlo también fluo, a ver, vamos a tirarle un color verde fluo. ¿Les gusta bien grueso que se vea? Voy a poner una desviación de 2 y un periodo, ¿recuerdan? Los periodos, ¿sí? De 20. ¿Qué quiere decir? Que desde la vela 1, no la 0. La 0 es la que se está armando. Desde la 1, que sería la segunda, ¿no? Ahora vamos a ir hacia atrás. Son 20 velas que se cuenta en promedio para que te vaya dando, por ejemplo, acá este canal que vamos a ver. ¿Ven? Acá está, ¿lo ven? No se asusten que sea tan grueso. Era para mostrarles, lo voy a poner un poquito más para que entiendan. Nada más, obviamente no vas a poner un color así porque te quemas la vista, pero es para que entiendan un poquito, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Miren, fíjense en esto. Supongamos, primero vamos a ir acá, ¿no? Al ruedo, al principio. Vela 0, voy a ampliar un poquito. La temporalidad que sea, el periodo va a ser contado de esa temporalidad, ¿no? Esta es la vela 0. Si contás desde la segunda, que sería la vela número 1, hasta acá son 20. Vos podés poner un periodo de 30, de 10, de lo que sea, ¿sí? ¿Para qué sirve este tipo de herramienta tendencial, por ejemplo, que es la banda de Bollinger? También para varios puntos interesantes. Por ejemplo, también la podés utilizar para buscar las tendencias. Por ejemplo, no sé si ustedes lo saben, pero la línea que está en el medio, esta que está en el medio, ¿la ven? Esa es una media móvil. ¿Vieron las medias que le puse recién? Simple de 20. Y ustedes dirán, ¿estás seguro? Sí. Mira, te voy a poner una media móvil arriba de esto y vas a ver que va a recorrer la misma información que está en este color verde que estamos viendo. Observen, miren. Voy a agregar una media móvil a la gráfica, ¿sí? Una moving average, ¿sí? Simple. Bien, observen esto. La voy a poner de color amarillo, ¿sí? O de color ahí como para que mezcle. Color rojo, magenta. Fíjense en esto de 20, ¿sí? Simple, y va a tapar a la línea del medio de la banda de Bollinger. Observen, ¿la ven? Ahí la puse, ¿ven? Eso no es la banda de Bollinger, ¿sí? Es una media móvil de 20 simple, ¿ok? ¿La ven? Es lo mismo, ¿sí? Ahí está. Ahora, ustedes me preguntarán, ok, ¿y las que están por encima y por debajo qué son? Bueno, a eso se le llama desviación, ¿sí? La desviación sería la distancia que hay. En este caso hay una distancia de 2 hacia arriba y hacia abajo. ¿Para qué se utiliza? Por ejemplo, para ver la volatilidad del mercado, ¿sí? Eso está bárbaro. ¿Cómo enterás si hay volatilidad o no? Fíjense, cuando las bandas por extremas, la superior y la inferior, se amplían, ven acá que se amplían, es porque empieza la volatilidad. Así que ya tenés otra técnica más para poder buscar buena volatilidad. Cuando el mercado se mueve es cuando se amplían las bandas de Bollinger. Ven acá, acá las bandas se amplían, quiere decir que hay volatilidad. Cuando encuentren las bandas así, vienen acá, ¿lo ven? Así como está acá, ahí.
comprimidas es porque no hay mucha volatilidad. Puede ser que estamos en la sesión de Tokio, en la sesión de Sydney, o no hay movimientos, o es feriado, o no se opera, lo que sea. Pero cuando se opera y hay movimientos, se amplían las bandas por afuera, obviamente, sobre la que sería la base, que es esta, no la magenta, porque la magenta es una media móvil. Ahí la voy a sacar, va a quedar la del medio. Esta era para mostrarle que es lo mismo que una media móvil simple de 20 periodos, ¿eh? Así que, entonces, esta de 20 periodos simple tiene una desviación hacia arriba y hacia abajo, que cuando se expande, vos vas a encontrar por encima y por debajo una distancia más grande, ¿la ven? Quiere decir que hay un movimiento agresivo, ¿sí? Que lo podés chequear también con un ATR, con un ADR. Bueno, esos son otros indicadores que en algún otro momento les voy a explicar, como el ADX, que es muy interesante también. Pero bueno, por ahora, esta banda de Bollinger la podés utilizar para seguir la tendencia, para ver, obviamente, también, ¿por qué para seguir la tendencia? A ver si saben, porque estamos chequeando la media del medio. Esta media simple, que también la podés poner exponencial si querés, es una media que te va indicando que, por ejemplo, acá la tendencia es alcista, y a la vez muchos utilizan a favor de la tendencia cuando es alcista y el precio viene, por ejemplo acá, ¿sí? La tendencia es alcista y el precio viene a la banda inferior, podés buscar compras si se apoya sobre todo en el pasado, en alguna zona acá, ¿no? Interesante, un POC o una zona de soporte o resistencia. Viene el precio, cae, puede buscar una compra porque la tendencia viene hacia arriba, ¿no? Obviamente vemos de atrás cómo viene, ¿ven? Viene hacia arriba, su impulso, retroceso, pero va subiendo, ¿sí? También puede utilizarla como límite, la puede utilizarlas como stop, las puede utilizar para ir de, por ejemplo, vas por detrás del precio, por el medio de esta de la media simple, puede utilizar como TP la llegada arriba, como límite, como para decir acá me freno, acá cierro, acá salgo, ¿sí? Bien, entonces sirve muchísimo la banda de Bollinger, todo lo que es mucho más extenso, obviamente todo, ¿no? Pero bueno, lo estoy tratando de explicar brevemente, vamos a estar un poquito más seguramente, así le explico algún indicador más, los conozco a todos, ¿sí? Podemos agarrar el que ustedes quieran, no tengo problema, pero bueno, en este caso estamos hablando tendenciales y me parecía buena idea mostrar un poquito por encima alguna estrategia, como lo que les mostré al principio de algunas medias móviles, como también puede ser obviamente la distancia, ir en contra también de la tendencia, ¿no? Lo que les explicaba, mientras más se aleja de la media, mejor tenés vos oportunidades para buscar una venta, sobre todo con algún Fibonacci, con algún número redondo y con esto que está acá arriba. Suponete que acá está llegando a un límite donde va a tocar un order block o una zona que está en el pasado, ¿no? Qué mejor que en vez de seguir la tendencia, ya sea por una banda de Bollinger o por una media móvil, buscar una venta, porque a la vez la distancia se aleja muchísimo de esta media que está acá, por ejemplo, ¿ven? Esta distancia es mucho más larga que lo que sería esta distancia y que lo que sería esta distancia. Entonces, cuando vos ves que llegó hasta allá arriba, obviamente no vas a ir en compra, te quedás atrapado acá arriba. Tenés que buscar ventas, ¿sí? Irías en contra de la tendencia, pero tiene sentido, tiene lógica la matemática, ¿sí? Lo mismo acá abajo, ¿ven? A medida que se aleja, vos vas a favor de la tendencia. Inclusive podés ir por debajo de la desviación que está por debajo, ¿no? Siguiendo el precio en ganancia, pero cuando se alejó mucho y vos medís de acá hasta acá y ves que la distancia es mucho más alejada que acá y que acá, decís, bueno, pará, acá freno, buscás el pasado, si en el pasado hay zonas de soporte o resistencia que apoyan, supongamos que acá viene el precio y acá viene y toca acá, ¿no? Una vela y la vela se va para arriba, hizo un fractal, ¿no? Y eso va así hacia arriba y cae, cuando cae acá hay un order block, supongamos interesante, ¿sí? O un imbalance, te toca, y qué mejor que con esto que te indica que también se alejó de la banda de Bollinger central, ¿sí? De la media simple de 20, de buscar una compra. Entonces te vas en compra ¿hasta dónde? Por lo menos hasta la media, ¿sí? Y después vas cerrando parciales, y si te toca de vuelta y se devuelve la de abajo, salís, ¿sí? Eso es muy interesante. También es interesante las consolidaciones, que es el 80% del mercado está en consolidaciones, y lo podés utilizar para utilizar los osciladores. Inclusive también funciona muy bien la banda de Bollinger, ¿sí? La banda de Bollinger la podés actualizar y utilizar tanto en zonas tendenciales, en zonas de contratendencia y en consolidaciones o rango. Ven acá podés buscar compras, ventas,
compras, ventas, compras. Obviamente tenés que estar viendo en el pasado qué horario es, qué zona es, si estamos en la sesión de Londres, de Nueva York, y eso te va a servir, no mucho, muchísimo. Después vamos a agregar a ver si tenemos algún otro indicador acá tendencial. Bueno, el Parabolic SAR, por ejemplo, el Ichimoku es impresionantemente bello, obviamente lo utilizan. ¿Por qué te pensás que los señores de Japón utilizan el Ichimoku? Y la mayoría lo utiliza, porque da resultados, muy buenos resultados, sobre todo en intradía y en swing, ¿sí? Da muy buenos resultados el Ichimoku. Obviamente tenés que saber usar cada una de sus promedios de medias móviles que están dentro, que generan las nubes, y las otras que después les voy a mostrar también si quieren, si llegamos. Por ahora, bueno, ahí comenzamos un poquito lo que tiene que ver con las zonas tendenciales, ¿sí? Voy a sacar la banda de Bollinger, ¿sí? Va a ser algo resumido. Si quieren que ampliemos algún indicador de esto, de los que no haya explicado que tengan que ver con la tendencia, me avisan y con gusto estamos todo un día hablando y haciendo alguna operación, no tengo problema, ¿sí? Vamos a explicar otro tendencial, como por ejemplo el famoso Parabolic SAR, ¿sí? Que también sería una media móvil. Imagínatela que en vez de ser lineal es con puntitos, ¿sí? Cada vela tiene un puntito por encima o por debajo de la vela, que sumado ese periodo 1 con el 2, con el 3, con el 4, con el 5, te van a dar la tendencia del precio, ¿sí? Por ejemplo acá también le voy a poner un color medio grueso, vamos a tirarle ahí, miren, ven acá, ¿ven esto? Bien. Esperen que voy a ajustar un poquito. Fíjense que, ¿y esto qué es? Para que lo voy a poner, lo voy a restablecer. Está bien ahí, le voy a poner un color un poquito más grueso para que vean, ¿ven? Obviamente que acá podés ajustar también lo que tiene que ver con las tendencias. Yo le puse como viene de fábrica, pero acá le podés cambiar, no sé, en vez de 0.01, 0.2 le pones 0.012, ponele, y ahí te va a cambiar un poquito. Ven, ahí cambió un poquito lo que es la zona tendencial. Entonces, ¿cómo lo podés usar? Es muy parecido a las medias móviles. Imagínate que puntito y puntito, arriba está la vela que representa ese puntito. Si vos pones el periodo, por ejemplo, acá, miren, si le hago doble clic, acá podés poner, en este caso, vas a tener por encima y por debajo la distancia. No podés agregar el periodo acá, sino que solamente lo que podés agregar o configurar, yo te digo que lo dejes de fábrica, es los pasos, que sería cómo está el puntito, la distancia que tiene con la vela de abajo, y eso hace que obviamente la tendencia sea más exagerada o menos exagerada, ¿sí? Lo que hice recién, por ejemplo, se exageró un poquito más, ¿sí? Se fue hacia abajo un poquito. Pero bueno, ahí van viendo ustedes. Si yo, por ejemplo, vengo acá, ¿no? Miren, vamos a suponer que viene así el precio, tiki tiki, y aparecen acá las primeras velitas, ¿ven? Vos ves que ya los puntitos acá están por ¿dónde? Están por encima. ¿Qué significa? Que la tendencia acá empieza a ser bajista, y vas ahí siguiéndola, metes una venta. Obviamente tenés que tener una estrategia, no te vas a meter porque sale un puntito arriba, ¿no? Pero ven, entonces, ¿y cómo podés salir cuando te toca el puntito? Cuando el puntito pasa para abajo, por ejemplo, ven acá, pasó para abajo, salís de la operación, ¿ves? Por ejemplo, o continúas, ¿ves? Hasta que con alguna media móvil que podés combinar, cruza para arriba, ¿sí? Otra cosa interesante del Parabolic SAR, ¿sí? Que muchos no lo saben, tampoco lo conocen, es cuando los puntitos están muy pegados, es porque hay poca volatilidad, ¿sí? Ven acá, están pegados, acá están más separados, y bueno, miren acá, acá está muy separado. ¿Ven qué quiere decir? Que hubo movimiento, ya empieza a haber movimiento interesante, como para decir, mira vos cómo se despega, porque hay velas con fuerza, ¿ven? Una, dos, tres velas, eso te da a entender que hay ballenas operando, ¿sí? En esos movimientos donde los puntitos están alejados uno del otro, ¿ven? Acá están como en fila, ¿sí? Así que bueno, pueden buscar distintos tipos de estrategias, y bueno, y lo importante es eso, entender, obviamente tratar de entender lo que tiene que ver con la tendencia. Yo lo que les digo es, no utilicen gráfica, que sea gráfica limpia, ¿sí? Pero bueno, si les sirve, bienvenido sea. Hay otros tipos también de indicadores. Por ejemplo, vamos a sacar todo esto. Un segundito, acá lo voy a sacar. Y vamos a ir obviamente a una de las clásicos. Voy a poner un poquito de música. A ver acá que les puedo tirar. Bueno, mira, les voy a compartir algo bonito. A ver si les gusta este tema. Escucha, 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 qué lindo. Escucha, escucha, qué lindo de fondo. Escucha. Y me tomo un poquito de agua.
Y es interesante, gente, es muy lindo, interesante, se puede aprender bastante. Y bueno, lo importante de esto es eso, ¿no? Que vos podés estar analizando, podés estar proyectando. Lo que interesa siempre, siempre es que vos, yo se lo voy a recalcar siempre, gente, todos los días, para ayudarlo, obviamente, porque me pasó a mí muchas veces, el psicotrading y la gestión. Vos podés tener la mejor herramienta, el mejor robot, el mejor indicador, la mejor plataforma del planeta. Pero si vos no estás bien de la cabeza, yo te puedo asegurar que antes de operar, pensalo 2 veces, ¿sí? Por eso siempre tenés que hacer backtesting en la plataforma de Gate.io, probar obviamente tu estrategia, a ver si funciona, mirar el pasado, revisarlo, ¿sí? Y cuando haces una operación, tener una gestión que te diga, bueno, tengo un stop, tengo el objetivo, un TP1, un TP2, un TP3, ¿sí? Un riesgo-beneficio 3-1, 1-1, 2-1, eso cada uno va viendo, no sé, por ejemplo, me gusta operar en scalping, al otro le gusta en intradía, y a otro le gusta en swing, y a otro le gusta en las 3 opciones, ¿sí? Quizás porque no pueden porque trabajan, o quizás porque les gusta simplemente la forma agresiva, que sería el scalping. Que el scalping se divide en 3 también, ¿sí? A mí, por ejemplo, me gusta el scalping turbo, ¿sí? Que es en segundos o en minutos, por ejemplo, pero no quiere decir que no opere el scalping común de 5 minutos, o el scalping de velas de 15, o el intradía de 15-30 minutos, ¿sí? Por eso te digo que depende siempre de la gestión. Yo te puedo pasar la mejor estrategia y te puedo asegurar que esa mejor estrategia no vas a ser rentable porque te la pase, sino porque vos la practiques y estés seguro a la hora de entrar. Y siempre, siempre, gente, siempre tiene que estar actualizando la estrategia, ¿sí? ¿Por qué? Porque los mercados siempre funcionan de formas de ir, ¿vieron como cuando actualizás un programa? Que actualizás, no sé, una app, una aplicación, un proyecto, una blockchain se actualiza. Bueno, lo mismo. Acá la gráfica, los mercados viven actualizándose. ¿Qué quiere decir actualizándose? Que vos, por ejemplo, podés estar con una estrategia que, por un ejemplo, tenés una ganancia de un 70-30, ganás 70 y perdés 30, pero si vos eso no lo actualizás, en algún momento el mercado puede ser bajista, puede ser alcista, puede ser consolidado, y eso puede cambiar. No sé, supongamos que hay una guerra, supongamos que viene COVID, supongamos que el oro, no sé, se encuentra más oro y empieza a valer menos, supongamos que pasa algo con el dólar. Entonces eso siempre va repercutiendo en el país que representa esa divisa o la criptomoneda que represente. Entonces saben ustedes que no pueden dejar de seguir siempre actualizando la estrategia, ¿sí? Una es esa, actualizarla siempre, y lo más importante, que es el 90%, tu cabeza, tu gestión de riesgo, y eso va a ser el combo perfecto para que te mantengas en el tiempo, ¿sí? Porque te tenés que mantener rentable, ¿bien? Así que bueno, vamos a pasar un indicador más. Vamos a mostrar, por ejemplo, acá tengo, a ver si podemos. Hay cientos, ¿sí? Yo obviamente los conozco, pero algunos que ustedes seguramente hayan sentido nombrar. Por ejemplo, seguramente el Ichimoku, ¿quién no lo conoce? Miren, se los voy a poner de fondo, no se asusten con la cantidad de zonas, ¿sí? Ustedes van a encontrar distintas medias móviles que tienen nombre, obviamente, origen a Ichimoku, ¿no? La Tenkan, seguro de la Tenkan-sen, la Kunjun-sen y la Senku-span-B, ¿sí? Obviamente tienen su nombre, tienen su sentido, y obviamente que muchísimos averigüen, busquen. La idea es obviamente que sepan que existen estrategias, por ejemplo, para utilizar con Ichimoku en H1, en M15, combinándola, por ejemplo, con un ejemplo, ¿no? Con un oscilador estocástico o con algún R6, ¿sí? Así que voy a poner lo que tiene que ver con la gráfica, agregarle un indicador que es el Ichimoku, obviamente con su Tenkan-sen, con su Kinjun-sen y con su Senku-span-B, ¿sí? Ahí está, no se asusten, muchachos, es así. Voy a borrar un poquito estos dibujos de fondo, pero para que vean, y les voy a explicar también. Esta es un poquito completa también, hay que saber entenderla. Te podés especializar en esta y te va a ayudar muchísimo, porque tiene dentro muchos parámetros, muchas formulitas interesantes, inclusive tiene periodo también para que cuente para atrás, tiene alejamientos, desviaciones, es muy interesante. Supongamos que acá, para que vean, hay cientos de estrategias y técnicas para operar, por ejemplo, lo que tiene que ver con Ichimoku.
Una de las más clásicas o las más conocidas son cuando rompe y vos vas en ventas o en compras según dónde está la nube. ¿Ok? Cuando está por debajo de la nube el precio, vas a buscar ventas. Cuando está por encima de la nube, vas a buscar compras. Cuando está en la nube, supuestamente no se opera o lo podés utilizar como una consolidación, ¿sí? Cuando está entre la nube, ven por ejemplo acá que está ahí como pegado en la nube metido, bueno, eso significa de que puede haber una consolidación, ¿sí? También puede pasar de que hayan noticias fundamentales que pase de un lado hacia el otro, produciendo obviamente las trampas, las fallas, los clímax de los videos que vengo explicando días anteriores, que me gustaría que los vean porque seguramente le van a ir agarrando la mano, ¿sí? Lo que pasa es que es todo tanto para explicar que muchas veces en media hora, en una hora no llego a alcanzar y hablo encima por dos, rapidísimo, pero bueno, lo importante es que les sirva, ¿sí? Esto que está acá, les voy a explicar una por una de estos movimientos. Por ejemplo, acá tienen, miren, vamos a ver si puedo sacar, vamos a sacar de fondo, para no hacerles lío, les voy a sacar este dibujito, este dibujito, este dibujito, y vamos a ver estas, lo que sería la vela japonesa, le voy a poner en velas de barra, ahí está, para que no resalte tanto, es lo mismo que la vela japonesa, pero sin pancita, tienen altos, bajos, apertura y cierre, ¿sí? A ver, esto lo saco también. Fíjense en acá, por ejemplo, a ver si puedo ver un poquito, esto lo saco, ahí está, para que no se mezcle. Voy a ampliar, díganme si se entiende más o menos, si quieren saber algo. Acá, por ejemplo, cuando la zona amarilla, perdón, la verde, esta verde que está acá, no sé si la están viendo ahí, ese color verde fluo, el que más resalta, ¿sí? Bueno, esa es el span, ¿sí? El Chikou, se escribe Chikou span, ¿sí? Esa, si vamos al presente, miren lo que hace. Va por detrás, fíjense en esto. A ver, acá está, ahí está, ¿ven? Bueno, acá no se alcanza a ver bien, vamos a ver a otra temporalidad, a ver en M5, ahí está, en M5 vamos a ir hacia el presente, ¿sí? Hacia ahora, la actualidad, de lo que tiene que ver con Bitcoin, dólar, que no estamos haciendo análisis, sino solamente para que vean, a ver, me voy a ajustar un poquito acá arriba, un segundito para que, ahí está, ¿ven? Fíjense, este color verde que está acá, ¿ven que va acá? ¿Ven? Va atrasada, se le llama. Es una media móvil atrasada donde te va diciendo que por ahora va todo bien, que va a ir alcista. Entonces te va como prediciendo el futuro, basándose en el pasado, ¿sí? Esta que está acá, que la SPAN, te va diciendo que el precio está por encima de las nubes y por encima de las otras dos medias móviles, que cada una obviamente tiene su respectivo nombre, ¿no? Obviamente está la Kinjun, que es la Kinjun Sen, que sería la azul, ¿sí? Que sería obviamente la que va siguiendo el precio y se cruza con la otra, que vos tenés que ir combinándolas, y la Tenkan Sen, ¿sí? Son unos nombres interesantes, ¿bien? Pero bueno, lo que importa, no importa el nombre, lo que importa es que entiendan que cuando el precio está por debajo de la nube, uno va a buscar que lo mismo que las media móviles, ventas, porque irías a favor de la tendencia, y cuando está por encima va a buscar compras. Pero también te puede servir lo que les decía. Si vos ves que en el pasado hay un order block, supongamos, ¿no? Y el precio de acá, supongamos de la nube, donde termina acá la nube, hacia abajo, tiene una distancia mucho más alejada que en el pasado, porque la estadística a la que sirve acá, que acá, ¿no? O muy parecida, vos sabés que ahora se va a dar vuelta. ¿Para qué va a ir en venta acá? Esperá, o espera el retroceso y te vas en venta, o te vas en compra. Sobre todo, podés esperar que se crucen estas medias móviles que están acá también, ¿sí? Que son de lo que tiene que ver con las nubes, con el Ichimoku hablando mismo, ¿sí? Pero bueno, es interesantísimo porque podés buscar muchísimas formas de poder buscar estrategias que las podés hacer rentables si te ajustás siempre lo que le dije antes, el riesgo y la psicología. Y esta que la ven acá que dice, che, pero esta va muy atrás, es muy interesante también, porque esta te va diciendo, obviamente mirando el pasado, porque no puede ver el presente, ni el presente sí, perdón, el futuro, esta te va diciendo, mira, por ahora esto va para arriba, si querés esperar que caiga y se apoye en la nube, o que se apoye en cualquiera de estas dos zonas, no sé, por ejemplo en la Kinjun Sen, si querés que se apoye acá en azul, pero bueno, ahí o que rompa la roja, yo me voy en compra, ¿hasta dónde? Y mira, tenés una zona interesante en Bitcoin, me puedo ir hasta este alto, me puedo ir hasta este otro alto, me puedo ir
hasta este que está acá, ¿sí? Entonces estás siguiendo la tendencia. ¿Por qué? Porque si vos ves en un patrón general, la tendencia acá, por más que esté consolidada, ya empieza a tratar de ser alcista, se despega de la media móvil y se empieza, perdón, de las nubes y de las medias móviles también inclusive, y empieza a a acercarse a los highs anteriores. Por ejemplo, este es un high, que sería un doble... Mira, un triple techo, 1, 2, 3 techos, por ejemplo. No sé si los ven acá, 1, 2 y 3. Bueno, puede llegar a ser un cuarto techo y romperlo. Obviamente que sería una consolidación que la rompe. Puede venir a buscar el otro alto que está acá arriba y obviamente llegar a este alto de acá. Así que bueno, esa es la idea. Fíjense que estuvimos en 30, 40 minutos, algo que seguramente lo conocías, seguramente si lo conocías podés aprender un poquito más, y si no lo conocías te viene bárbaro porque vas aprendiendo obviamente distintos tipos de herramientas, en este caso tendenciales. No hablamos todavía de los osciladores, ¿sí? Ni tampoco de los volátiles, ¿sí? Hay algunos como el ATR, como el ADR, que sirven para utilizarlos para la volatilidad del mercado, ¿sí? Como también el ADX, que algún día podemos explicarlo. He armado varios bots, que es muy interesante también, ¿sí? Ojalá lleguen algún día a operar sin indicadores como hago yo, ¿no? A mí me gusta verlos, analizarlos, de qué se trata, la formulita que tienen atrás, pero te digo la verdad que con el tiempo te das cuenta que quizás muchas veces un indicador puede hacer que vos te interrumpa una operación que vos querés hacer, ¿sí? O te dice, no, mirá, yo pienso compra, pero el indicador te dice que se va para arriba, ¿entienden? Entonces muchas veces es mejor me quedo con lo que yo analicé, ¿me entienden? ¿Sí? No se casen al 100% con un indicador, ¿ok? Así que bueno, es interesante lo que tiene que ver con Ichimoku. Obviamente tiene cientos de estrategias. Esto es por arriba, rapidito. Y a ver si podemos agregar algún otro indicador acá. A ver, algún otro como para explicar. Hay muchos, ¿sí? Obviamente tenemos... a ver acá. Sí, obviamente, vamos a explicar el ADX. Me voy con el ADX, gente, porque les va a servir mucho. Seguramente no solamente les va a servir mucho, sino que les va a abrir la cabeza. Si nos vamos es porque se cortó internet, ¿no? Pero bueno, por ahora voy a ponerle un color. Al verde le voy a poner azul. Ahora les explico bien. Y al rojo le voy a poner un color ahí como para que se vean bien claritos. Ahí está, ahora lo voy a explicar. Voy a eliminar todos estos indicadores de fondo. Lo voy a eliminar al Ichimoku. Voy a sacar todos estos dibujitos. Y se viene uno de los indicadores que quizás muchos utilizan, otros no saben ni cómo funciona, ¿sí? Fíjense en esto, vamos a ver acá si también de fondo le puedo poner niveles para explicarles, ¿sí? Así que es una clasaza esta gente, ¿eh? Una clase muy bonita. Le voy a poner 25 de nivel, voy a agregar otro más que le voy a poner 50, como para que tengan una idea. Voy a poner otro más de 40, ahora van a entender por qué. Le voy a poner unas líneas blancas para que la vean. No me gusta que resalte mucho, pero para que ustedes entiendan. Ven acá que hay una zona que se marcaron. Bueno, miren esto. Este indicador, obviamente, es un indicador muy bueno, ¿sí? Obviamente el creador, un economista, Dexler, ¿sí? Es un capo, ha hecho varios indicadores. Y en este caso, este indicador les puede servir muchísimo, no solamente tendencial, sino también para la fuerza. Ahora les voy a explicar por qué. Y fíjate si no te podés armar una hermosa estrategia, ¿sí? Déjenme poner un poquito de... Music, a ver acá. Acá, este sí me gusta, este también me gusta. A ver ahí. Ahí está, les tiro este un poquito ahí de fondo, parecido al principio. Bien, escuchen, gente. Vamos a explicar por arriba. Si quieren, mañana le podemos tirar a este el ADX, está muy bueno. Si le pone ok alguno en los comentarios, le tiro al ADX y estamos una hora si quieren, ¿sí? Y otro día dejamos los osciladores. ¿Por qué? Porque es muy interesante, gente. Miren, acá hay dos formas de operar con el ADX. Hay varias, pero dos son las que más me gustan a mí. ¿Sí? La primera, yo cuando armo bots, por ejemplo, utilizo las zonas extremas, por ejemplo el 50 que está acá arriba, ¿sí? ¿Para qué? Para buscar contrario a la tendencia. ¿Por qué? Porque ven que hay tres colores acá. Vamos a poner este que se vea un poquito más, esperen, porque seguramente no lo ven, a ver. Bien, ahí seguramente lo ven y voy a poner un ochillón acá para que lo vean, ¿sí? Porque les quiero explicar. Supongamos que la línea magenta es la tendencia bajista, la línea celeste fluo esta sería alcista y el amarillo es la fuerza que tiene la tendencia en ese momento, ¿sí? Fíjense que tres noticias importantes que les estoy dando, ¿no? Bien, así que por ejemplo, miren esto acá. Primero, ¿sí? Vamos a ver esto.
Supongamos que vos solamente los puedo esconder si quiero a las tendencias, pero las voy a dejar. ¿Sí? Voy a ampliar un poquito para que vean acá, miren, ¿ven? Cuando el precio está por arriba de 20, quiere decir que ya hay fuerza en el mercado, ¿ven? El nivel 20 está acá, ya hay fuerza, ¿sí? Cuando la línea amarilla está por encima de 20, de 30, de 50, mientras más alejada está del 20, es que la fuerza es mucho más agresiva porque hay mucha volatilidad, ¿sí? ¿Ok? Mucha volatilidad, ¿ok? Cuando está acá abajo no hay volatilidad, ¿ven? Está tranquilo. Cuando va hacia arriba hay mucha, ¿sí? Se despega, hay mucha. A la vez, cuando la línea ya sea color roja, ¿no? La magenta o la azul, van hacia arriba, en este caso el azul, cuando va hacia arriba el azul indica que está fuerte, que la tendencia alcista, y cuando va para arriba la magenta, ven acá, quiere decir que está fuerte, en este caso fuerte porque está por arriba del 40, la tendencia que bajista, ¿me entienden? Entonces miren, vamos a poner acá un poquito, miren esto, miren acá, fíjense un poquito, para que vean. Vamos a ver que el precio va pasando, acá yo voy pasando, observen lo que venga nuevo, miren, vamos hacia atrás, hay piqui, piqui, ¿qué pasa ahí? ¿Qué están viendo? Que el magenta va hacia arriba, que sería la tendencia bajista, quiere decir que se empieza a poner fuerte, y a la vez se pone fuerte que la fuerza de la tendencia, que es el color amarillo, ¿ven? Miren, pic, y empieza a caer, ¿ven? ¿Ven? Bueno, a la vez, acá arriba, esta zona se alejó muchísimo del nivel 20, podés empezar a buscar en contra de la venta compras también, ¿sí? Que se puede ir para arriba, ¿bien? Pero bueno, ese es otro tema. Así que, ¿les quedó claro una pequeña idea de lo que es el ADX? Está muy bueno porque te sirve para poder ver varios puntos interesantes en el mercado, ¿sí? Por un lado, la fuerza que tiene el mercado en ese momento y en el pasado, porque esto es el pasado y esto es el pasado, ¿sí? El amarillo dice la fuerza. Más alejado está del promedio 20, más fuerza tiene. Pero también sabemos que se agota, ¿no? Bien, a la vez, si vos ves que se cruzan, ven, esto es una consolidación acá, por ejemplo, ¿ven? Esto no sirve para operar, ¿ven? Pero sí cuando se despega, sube a 20, a 25, a 30, a 35, 40, y a la vez, si sube el azul, va a subir el precio, si sube la roja, va a bajar el precio. ¿De qué forma? Y según la fuerza que tenga este color amarillo, que es la volatilidad del mercado, ¿sí? Del precio, ¿ven? Entonces, por ejemplo, miren acá, miren acá, sube el azul, la roja baja y sube la amarilla, amarilla con azul, tendencia alcista. Amarilla con roja, si suben, por ejemplo, ven acá, sube la amarilla, la azul no sube tanto, termina subiendo acá, hace un pico y hace toda esta subida, ¿ven? ¿Ok? Ahora, vamos a ver una tendencia bajista. Seguimos, miren acá. Sube la fuerza con la amarilla, sube la color magenta y cae el precio. ¿Por qué cae el precio? ¿Por qué cae? Y no tan fuerte, cae normal porque no está tan fuerte, pero sí está la tendencia por encima de 20 bajista. Ahora, más fuerte es este caso. ¿Ven acá? Acá sí, hizo un pico hasta acá arriba, hizo un pico, tanto la fuerza como la tendencia bajista. Entonces acá ven la caída brusca, ¿sí? Eso está bárbaro, lo podés utilizar, obviamente implementar, chequearlo, ¿no? Entonces, fíjate la cantidad de operaciones o de estrategias que te podés armar. Y les vuelvo a recalcar, no te van a servir si tu cabeza no funciona, ¿eh? No te van a servir, no, mañana no te pongas a operar el ADX porque primero arma tu gestión y tu psicología, ¿sí? A la vez, cuando se aleja mucho del precio, a lo que voy, de la distancia de 20 como objetivo, ven acá se alejó, miren. Y a la vez la fuerza era bajista, vas en compra. Ahí ven, acá se alejó, fíjense, la fuerza alcista llegó hasta acá arriba y a la vez era alcista, me voy en ventas. ¿Por qué? Porque no hay tantos picos acá arriba, está este y está este y este, ¿me entienden? A la vez de ir a favor de la tendencia, podés ir en contra también porque te ayudan los picos que son el extremo, y a la vez, si te basás en lo más importante, que es los puntos psicológicos que están en el pasado, ya sea Smart Money, un order block, un punto de interés, un fractal, obviamente va a ser el doble o el triple de posibilidad de que salga positiva, ¿sí? Bien, gente, ¿le gusta o no? Sí, ¿no? Mañana, si quieren, hablamos bien de este, o hablamos de osciladores, o hablamos de lo que ustedes quieran, ¿eh?
Es interesante porque se pone lindo, porque ahí se dan cuenta ustedes que hay, por eso están hay cientos de indicadores, ¿sí? Que vos puedas entenderlos por lo menos cuando alguien los está mostrando o explicando, ¿sí? Así que gente, hoy hablamos un poquito de lo que tiene que ver con las tendencias, espero que les haya gustado. Mañana, si es que estamos, a la misma hora, a las 8 de mi país, GMT-3, vamos a hablar un poquito de los osciladores, ahí va a aparecer, les adelanto un poquito si quieren, lo que tiene que ver con en indicadores. Seguramente los conocen ustedes, pero otros no, ¿sí? Son osciladores, ¿sí? Van a encontrar el ATR, van a encontrar el MACD, ¿sí? Que también sirve, el MACD es una media móvil, un average, un promedio media móvil, y por eso es MACD, MACD. Y el CD es convergente divergente, para las convergencias y para las divergencias, que es lo que les estuve explicando en un video anterior, que también podemos hablar solamente de eso, seguramente lo haré en un próximo video, un live 8, 9, 10, bueno, este sería el 8, el 9 serán los osciladores. El 10 puede ser las divergencias, que es un temazo, a mí me apasiona mucho y les va a gustar, ¿sí? Después, en osciladores van a encontrar el Williams, el estocástico, el RBI, que es parecido al RSI, obviamente actúa de otra forma, el Momentum, y bueno, el CCI, el famoso CCI, hay muchos, ¿sí? Y otros que van haciéndose híbridos, ¿no? Que muchos programadores empiezan a combinarlo, como por ejemplo la media móvil Hulk, no sé si seguramente la conocen, que también la combinan. Bueno, hay varias, obviamente, que las combinan, ¿sí? Y crean un nuevo indicador donde quizás mezclan un RSI, que es un oscilador, con una línea tendencial de una media móvil. Entonces, esos dos indicadores los hacen híbridos, los mezclan en un solo indicador, ¿me entienden? Esos son los customizados, ¿sí? Así que bueno, eso es lo que se viene mañana seguramente, o pasado, cuando hagamos el próximo live, que va a ser el live número, calculo que es el 9 o el 8, ¿no? Le vamos a poner 8, 9 y voy a poner indicadores osciladores, los osciladores. ¿Para qué sirven? Mañana lo explicaremos, donde vamos a ver seguramente ejemplos, porque también podéis ir a favor de la tendencia, sobre todo a favor de la tendencia, y esperar la compra o la venta en la sobrecompra o sobreventa contraria, siempre siguiendo la tendencia, ¿sí? Y ni hablar en las consolidaciones, ¿sí? Van a funcionar muy bien. A ver si les puedo tirar acá, vamos a pasar un poquito la gráfica. Así que si quieren y se animan, me suman más pepes, ¿eh? Recuerden, ¿por qué pepes? Les explico por las dudas, ¿no? Los traders, los comerciantes, los retail, somos personas comunes la mayoría, ¿no? Bueno, entonces yo te pregunto a vos que estás del otro lado, ¿sí? Te lo pregunto. Decime, ¿cuántas personas comunes conoces que operan? Muchas. Y no movemos el mercado, somos comunes. ¿No conoces algún Pepe en tu ciudad, en tu pueblo? Sí, seguramente. Bueno, yo le puse Pepe una forma de decir, como diciendo, somos un Pepe más, ¿no? Un Pepe, ¿quién no conoce un Pepe? Un retail, un Pepe. Entonces en el planeta Pepe la pasamos bien un poquito, después nos volvemos cada uno a lo suyo con su nombre y apellido, ¿no? Así que yo soy Pepe Mila y ustedes serán el Pepe que quieran ser, ¿sí? Esa es la idea, pasarla bien, gente, y bueno, esto, ¿no? Disfrutar un poquito de lo que es, obviamente, la educación, los tips, después vendremos también con operaciones más adelante, pero primero quiero hacer como si fuera una escuelita de varios puntos para explicar sobre todo de todo lo nuevo y lo no tan nuevo, como para el que no sabe pueda de a poquito ir sacándose el miedo, respetando el mercado, ¿sí? Respetándolo, porque el mercado no va en contra tuya, gente, ¿sí? El mercado no se pone en contra tuya porque ni nos registra los pepes, ¿sí? Solamente que uno le toma muchas veces, ¿no? Viste, cuando perdés, ¿qué querés hacer? Recuperar, y eso es lo peor que podés hacer. Y cuando ganás, ¿qué querés hacer? Seguir ganando de la misma manera, y es lo peor que podés hacer muchas veces cuando haces muchas operaciones o tratás de hacer lo mismo, obviamente sin pensarlo, sin fundamentos, y porque te la creíste, porque un día te salió bien, no quiere decir que siempre te tenga que salir. Ojalá fuera así, ¿no? Pero sabemos que no. Entonces siempre tenés que tener tu cinturón de seguridad, el stop, tenés que estar siempre cuidando lo que es obviamente tu cabeza, que es lo más importante, ¿sí? Gente, bueno, al final iba a estar un ratito, no sé si pasó, ¿cuánto pasó? Como una horita, ¿no? Me parece a mí, ¿no? Gracias por estar, compañeros, me voy, ¿sí? Nos veremos mañana. Hoy fue el live número 8, hoy fue líneas tendenciales, trend, ¿sí? Salió Trend Indicators. Gente, nos vemos mañana, espero que les haya gustado, y obviamente que me voy a ir con Pepe Mila, ¿sí? Con el muñequito de Planeta Pepe, y me voy a ir obviamente con
una canción como para cerrar así, que digas, wow, qué buena canción. Escucha para vos, me voy, gente. Chau, 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 chau. Pone fuerte, pone fuerte. Chau, chau, chau. Saludemos, gente. Adiós, se pongo, Adiós, dice el amigo. Ahí está, ahí está. Bien, gente. Ahora sí, me voy. Nos vemos mañana. Chau. Fumate, bye, bye, bye. Me voy subiendo a la nave, me voy para mi casa, gente. Me voy a tomar algo fresquito. Chau, chau. Nos vemos. Chau, 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 chau. Éxito, gente. Bye.